Un saludo, queridos hermanos, aquellos que nos acompañan en la clase sobre Teología Sistemática 1. Hemos estado leyendo juntos algunos de los materiales introductorios sobre el método teológico evangélico, que por supuesto creemos es el adecuado cuando nos acercamos a definir y a entender los elementos centrales de la fe cristiana. Ustedes han leído ya por un par de semanas, por lo menos, materiales sobre la diferencia entre el método teológico evangélico y otras posturas. Obviamente, como en otros videos, no pretendo en este corto video entrar en los detalles de sus lecturas. Simplemente es mi propósito darles un resumen y concentrarme en algunas de las cosas más importantes. Una de las cosas centrales que ustedes deben haber leído es la necesidad de insistir en que para los evangélicos la autoridad final, última de la teología es la escritura como palabra de Dios. Insistimos en que no consideramos, como algunos lo hacen, de hablar de que la escritura es la única autoridad de la teología, porque no lo es realistamente. Debemos recordar que como seres humanos y como creyentes tenemos otras autoridades sin las cuales no podríamos existir ni vivir. Otras autoridades que son importantes y que las ocupamos a diario y que al entenderlas correctamente son lentes que están ahí, que no podemos despegarnos de ellos o de ellas y que sin embargo deben traerse al juicio final de la escritura. De esas autoridades de las que hablo son la autoridad obviamente de la experiencia. Todos venimos al análisis del texto bíblico desde una experiencia específica, ya sea por nuestro contexto geográfico, social, ya sea por nuestra manera de haber sido criados. Cada uno de estos elementos tiene importantes perspectivas que nos ayudan a ver el texto desde cierta forma, y algunas otras veces también nos bloquean al entender la Biblia en otras formas. Pero lo importante reconocer es que son autoridades y las ocupamos, lo queramos o no. No podemos despegarnos de estas autoridades de una manera total y completa. Lo que sí debemos hacer es conscientemente traer estas otras autoridades al juicio final de la escritura. Algunos teólogos evangélicos, ingenuamente diría yo, han seguido bastante de cerca el planteamiento de la teología liberal de que existe una diferencia entre el Dios Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento y el Espíritu, por supuesto. Existe una diferencia entre Dios y su palabra. Formalmente es obvio que la existe, pero de la manera en que nosotros no podemos hacer una bifurcación radical entre nuestra palabra y nuestro ser, los evangélicos deberíamos cuidarnos de no hacer una diferencia tan radical entre Dios como ser y su palabra. Lo que insisto, pero disculpen, en este sentido es que es fácil formalmente decir, no, la autoridad final para nosotros no es la escritura, la autoridad final es Dios. Sí, pero para todos, concepto práctico y real, al Dios que existe, el Dios que conocemos, es el Dios que se revela, y ninguna de nuestras afirmaciones sobre Dios deberían ser hechas
aparte de lo que Él mismo nos ha revelado. Más adelante, en las clases de teología sistemática sobre la persona de Dios, miramos que la palabra de Dios es tan unida a Dios mismo que uno de los nombres de Dios es el de ser palabra. Por supuesto, esto pasa por alto todo el elemento relacionado a la complejidad de la hermenéutica, de la interpretación de la escritura. Lo único que estoy tratando de hacer en este sentido es insistir en que para el evangélico cualquier cosa que conlleve autoridad teológica finalmente, realistamente, debe juzgarse por la escritura, una interpretación correcta de la escritura. Cualquier otra afirmación sobre Dios debe traerse al juicio de la escritura. A eso le llamamos sola escritura. No es que la escritura sola exista como autoridad, sino que solo la escritura se le reconoce como teniendo autoridad final en términos de fe y conducta. Toda otra autoridad, llámese experiencia, llámese tradición, llámese, digamos, el elemento propiamente denominacional de una iglesia, en nuestro caso los evangélicos, bautistas o no, todos ellos reconocen este elemento central. Eso, insisto, no significa que no le pongamos atención o que no debamos ponerle atención a las otras áreas que funcionan con autoridad sobre nosotros. La experiencia del ser humano debe estudiarse y debe entenderse y debe reconocerse. Debe estudiarse el hecho de que nuestra experiencia limitada muchas veces nos hace acercarnos al texto bíblico limitadamente. Debe entenderse que nuestra experiencia nos procura a veces una posición importante para entender ciertas facetas de la escritura que otras personas en otros lugares, con otras experiencias, no la tienen. Pero de la misma forma, nuestra propia experiencia algunas veces se convierte en el obstáculo que no nos deja ver ciertas cosas de la escritura que otras personas sí miran. En el trabajar con la tradición de la iglesia también es importante recordar esto. En las clases que en las notas que ustedes han podido leer en estas semanas, se han dado cuenta que la historia de la iglesia es importante y por historia de la iglesia obviamente entiendo aquí la teología histórica, entiendo la tradición como tal, la tradición cristiana como tal, tiene cierto tipo de autoridad, aunque no es autoridad última. Leemos el texto bíblico desde cierta tradición eclesial. Revisar la tradición eclesial, aprender de la tradición eclesial, conocer lo que los grandes maestros de la iglesia han dicho, es importante, es necesario, y lo hacemos, por supuesto, con la convicción de que a través de estos 2000 años de existencia de la iglesia, el Espíritu Santo ha estado obrando con su pueblo, ha dirigido a tomar ciertas decisiones y nosotros, al ponerle atención a la autoridad de la iglesia, a la autoridad de la tradición, estamos honrando también esta función del Espíritu Santo. Una vez más, leer la tradición de la iglesia con sus grandes maestros en la época patrística, en la época medieval, en la época reformada y en la época contemporánea, no significa que les asignemos autoridad última. Sí significa, sin embargo, el reconocimiento de que la palabra de Dios no nos ha llegado a nosotros únicamente como si hubiera un salto gigantesco desde el tiempo del Señor Jesús hasta el siglo XXI y que hemos sido nosotros los únicos que tenemos acceso a la escritura. No, reconocer el valor de las propuestas teológicas, de las definiciones teológicas
que la Iglesia por 2000 años ha estado haciendo, es parte de la humildad metodológica que todo teólogo evangélico debe tener, reconocer la función del Espíritu Santo durante todos esos años y otra vez traer ese enorme cúmulo de información doctrinal e información eclesiástica al juicio último de la Escritura. No hacerlo así es tan dañino como aquellos que le dan ultimidad a la tradición. En otras palabras, pretender que yo puedo entender el texto bíblico sin la ayuda de esos 2000 años de historia de la iglesia, de trabajo del Espíritu Santo, de recursos que tenemos en esta historia, es tan arrogante como aquellos que quieren imponer su tradición de una manera irreflexiva, de una manera fija, cristalizada completamente, no permitiendo que el texto bíblico, que es para nosotros la autoridad final, corrija, clarifique y quizás en muchos casos abandone ciertas prácticas que la iglesia ha tenido en el pasado. Entonces, como parte del método teológico evangélico, la supremacía del texto bíblico con toda la complejidad hermenéutica que ese concepto implica, es importante de ser afirmada formalmente y obviamente de manera material también cuando se hace teología. Como introducción al elemento de la bibliología importante aquí, la introducción a la teología de la revelación. La bibliología que en estas semanas ustedes estarán leyendo y están leyendo, debemos hacer un par de comentarios antes de cerrar nuestro video en esta oportunidad. El elemento de la bibliología incluye varias cosas importantes que recordar. Sistemáticamente, algunas teologías evangélicas no comienzan con la teología bibliológica, digamos, o la bibliología. Comienzan con el tema de Dios. Y las razones son interesantes, son importantes, son necesarias. Y es una cuestión que debemos nosotros estar por lo menos apercibidos. Algunas, especialmente teologías de corte reformado, comienzan con la doctrina de Dios para solo luego llegar a la doctrina de la Escritura. Tiene una razón metodológica importante aquí, reconocer que nuestra devoción no es a un libro, no es a un papel específicamente, sino a un Dios vivo que va más allá de un libro escrito, por importante que sea, y por íntima conexión que tenga con este Dios vivo. Por el otro lado, teologías sistemáticas evangélicas enfatizan el lugar que la Escritura como libro tiene en nuestras convicciones, en nuestro conocimiento de ese Dios vivo. El elemento de la revelación aquí es importante de ser reconocido. No podemos entender nada acerca de Dios a no ser que Él haya querido revelarse. Y lo ha hecho en la revelación de la que ustedes están leyendo, lo ha hecho, nuestro Dios se ha revelado, se ha comunicado con su creación a través de varias formas, pero inclusive esas varias formas a través de las cuales Él se ha revelado, las conocemos debido a la revelación última que ocurre en la persona del Señor Jesucristo, tal como es testificada en el texto bíblico. Esa relación íntima de revelación general y revelación multifacética con esta revelación monolítica en la persona del Señor Jesucristo, tal como es testificada en la Escritura, no debe perderse de vista. Nuestro entendimiento de la revelación natural, inclusive, pasa por el filtro de la Escritura. Por eso es que muchas teologías evangélicas colocan a la teología de la Biblia, la reflexión sobre lo que es la Biblia teológicamente hablando, como revelación y todas sus matizaciones de las que seguramente ustedes van a leer y vamos a seguir hablando en nuestros videos.
es importante reconocerla. La revelación escrita de Dios. Uno de los, eh, una de las discusiones más importantes en los últimos 2 siglos sobre la naturaleza de la revelación tiene que ver sobre el hecho de si la revelación de Dios es una revelación de carácter eh, relacional o solo proposicional. Déjenme explicarme. Para muchos, especialmente los teólogos liberales del siglo XIX, que encuentran su mayor exponente en la teología del famoso Friedrich Schleiermacher, la revelación no es proposicional inicialmente, es decir, no es verbalizada, no es algo que se articula desde Dios de manera verbal, no es una oración, no es una frase, no es algo que inicialmente, originalmente, venga a través de una frase, una oración verbal inteligible en ese sentido, de esa manera. Más bien la revelación es algo, es una acción que Dios hace en los individuos y que en el caso de Schleiermacher era este sentimiento indescriptible, pero necesario y últimamente de forma universal en todos los individuos que Dios realizaba. Y el teólogo, estoy tratando de simplificar esto aquí, hermanos, el teólogo lo que hace es tratar de articular racionalmente ese sentimiento que está en el individuo y colocarlo, el teólogo lo coloca de manera verbal en su teología, pero la teología en ese sentido ya es una explicación verbal de la revelación que no es verbal. Partiendo de ese entendimiento, muchos liberales, inclusive en el tiempo contemporáneo, y algunos liberaloides, como yo los llamo, eh, pseudo académicos evangélicos, eh, no reconocen que la escritura en realidad es teología en un segundo término porque ya es la articulación racional en un tiempo pasado de lo que estos teólogos bíblicos estaban haciendo en su tiempo. Por esa razón, la Biblia es teología en segundo lugar. Para el teólogo evangélico que conoce estas discusiones, fácilmente le da pauta para mirar cuál es el peligro y cuál es la diferencia que la iglesia en su gran historia, en la mayor parte de su historia ha mantenido sobre la revelación escritural, no solo como algo relacional, no solo como algo más allá de las palabras, sino como algo que también ocupa palabras. La revelación para el teólogo evangélico conservador, aun cuando no deja de ser relacional, hay un elemento de relación aquí entre Dios y el ser humano, obviamente, que va más allá de las palabras, por supuesto, no por eso abandona el elemento de que la escritura es revelación proposicional, es decir, es revelación que Dios habla, comunica en forma verbal, entendible, a través de párrafos, a través de oraciones, a través de palabras, a través de verbos, a través de artículos, de adverbios y de frases con las que Dios se comunica a nosotros. No abandonar ese elemento es algo central para la teología evangélica y para su bibliología. Cuando vamos al texto bíblico, a diferencia del teólogo liberal a la usanza de Schleiermacher, no miramos simplemente teólogos tratando de articular una experiencia que ellos han tenido con Dios y aprender de esa experiencia para nosotros poder hacerlo. El teólogo evangélico además mira en el texto bíblico la expresión articulada de la revelación de Dios en palabras.
que esto necesite interpretación, que esto necesite que se entienda de manera canónica, total, del Génesis al Apocalipsis, de una manera consistente, coherente, de una manera sólida, de esa forma, no significa que no consideramos el elemento proposicional importante. La revelación es proposicional, es decir, Dios habla y se comunica con nosotros a través de una revelación mandada a sus apóstoles, mandada a sus profetas y escrita por estos en un libro que Dios mismo en su providencia ha mantenido para nosotros, a fin de que podamos acceder a esa revelación que se convierte en ese depósito, en ese elemento objetivo en el que podemos basar nuestras convicciones y con la cual esa base con la cual estamos y debemos ser alimentados constantemente. Revelación personal, relacional, sí, por supuesto, pero sin abandonar la revelación proposicional, verbal. De eso vamos a hablar más adelante cuando mencionemos las doctrinas de la inspiración, por supuesto, también, y de la inerrancia bíblica. Muy bien, hermanos, tenemos aquí apenas una introducción a nuestra bibliología. Hay muchos más temas que tratar, ustedes tienen suficiente en sus lecturas. Por supuesto, mi interés, como lo he repetido ya varias veces, es que ustedes se interesen en sus lecturas, le pongan interés más allá del simplemente conocer y pasar los ojos, como lo llamo yo. Leer es más allá que pasar los ojos en sus lecturas. Reflexionen sobre ellas, critíquenlas si es necesario, siempre con humildad, por supuesto. La mayoría de sus lecturas son hechas por hombres que han estado reflexionando esto mucho más antes que nosotros y nos alimentan. No por eso son inefables, no son, o son incuestionables. No, creemos que podemos hacerlo con humildad y en diálogo con los demás. Ya sea de paso, y antes de finalizar este corto video, debo recordarles que uno de los elementos del método evangélico de hacer teología que estoy recomendando y que es el mío, es que siempre incluyamos el diálogo, inclusive con aquellos que no están de acuerdo con nosotros. A manera de testimonio personal, yo soy de la convicción de que si bien es cierto, debe haber un tiempo en el que se nos disipule, se nos indoctrine, digámoslo así, para ocupar una mala palabra en algunos círculos, se nos indoctrine, se nos den los fundamentos de nuestra fe. Debe haber un momento, el momento de un estudiante en maestría es ese, el momento en el que conociendo los fundamentos, la base, los elementos fundamentales de nuestra fe, debemos iniciar un diálogo con aquellos que no comparten con nosotros nuestras convicciones. ¿Para qué el diálogo? El diálogo no es para abandonar nuestros fundamentos. El diálogo es para mirar si hemos descuidado algo, si hemos malentendido algo, si hemos juzgado equivocadamente algo. Y para ser honestos con ustedes, lo he dicho ya un par de veces en mis otras clases, después de esa etapa de fundamentos, a veces las personas con las que más aprende uno es con aquellos con los que difiere uno. Eh, y aprende más porque frecuentemente se da cuenta que uno no ha visto ciertas cosas que otros que no están de acuerdo con uno sí han visto. Y al hacerlo, encontramos una manera de refinar nuestras convicciones, nuestras concepciones. Les animo a seguir haciendo eso, por supuesto, hermanos, de una manera serena, cuidadosa, sin dar saltos a los catecúmenos teológicos, los que se inician en la teología. Nos da a veces este complejo de ser maestros, y ya hemos tomado apenas quizás una o dos clases en teología,
y ya queremos innovar y apropiar todo lo que existe allá afuera. Como profesor de teología a veces me he dado cuenta que eso es muy común en los estudiantes de teología y a veces uno, aparte de darle cierta risa sarcástica y a veces de lamentar que algunos estudiantes de teología de primer año quieren apropiarse de Schleiermacher o de Schillebeeck y de otros tantos nombres raros que existen por ahí, abandonando algunos de sus maestros más sencillos, digámoslo así. Eso es parte de la pecaminosidad que también está presente en el teólogo, la arrogancia que a veces nos lleva y que es muy fácilmente detectable en algunos eh, iniciantes, teólogos en formación, que a veces van a truncar su formación precisamente por querer aprender de donde no se debe aprender. Ánimo hermanos, no quiero desanimarlos con videos demasiado largos, pero los animo a seguir leyendo sobre bibliología, no despegue su lectura devocional de la Biblia también, que es algo central para el teólogo evangélico. Que el Señor me los bendiga, seguimos en diálogo. Siga leyendo nuestras notas de clase, sus lecturas, y estamos para servirle en, aquí en nuestra clase también. Bendiciones, hasta la próxima.